Estimados colegas, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Ya están listos para compadres? Sí, ingeniero, estamos esperando la hora del recreo para ir a hacer compadre. Me parece excelente. Entonces, arranquemos con nuestra clase, que hoy tenemos una jornada atípica en nuestro medio. Así que hoy vamos a ver, permítanme un segundito, comparto pantalla. Ya, excelente. Hoy vamos a hacer el capítulo 3, que hace referencia a métodos de instalación y control de calidad de pavimentos articulados. Me he permitido hacer una pequeña modificación para que en la parte final nosotros podamos revisar eh, con un detalle importante la parte de diseño, que es una clase un poco pesada, y justamente podamos enganchar con algunas consideraciones para la metodología BIM. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver instalación y control de calidad en pavimentos articulados. Así que, sin más, empecemos. Empezamos con métodos de instalación y vamos a hablar en primera instancia del contexto normativo y de los fundamentos de la instalación de pavimentos articulados. Sabemos que tenemos entes normativos que que rigen la instalación de nuestros pavimentos articulados y podemos mencionar tres fundamentales. La que es la norma de adoquines de hormigón y requisitos y métodos de ensayo. La NB 122.0001, aquí le he puesto 4, les ruego tomen consideración de ese error de tecla, que hace referencia a pavimentos de adoquines de hormigón en cuanto a requisitos de construcción. Y finalmente el documento base para todos los proyectos de diseño, ejecución, mantenimiento y control de calidad, que es el manual del ABC. En este caso, el volumen 3 de construcción y especificaciones técnicas generales. Entonces, en el proceso de instalación, tenemos que considerar que como toda obra donde vamos a realizar una analogía haciendo con un vaciado, necesitamos un encofrado. Y en ese sentido, el primer paso para una correcta instalación de pavimentos articulados es establecer el confinamiento o el marco rígido para la plataforma que pretendemos construir. Por lo tanto, nuestro confinamiento se constituye en la base del pavimento articulado y su correcta instalación se constituye en un elemento fundamental para evitar fallas estructurales en la fase de operación. El primer error, y estoy seguro que ustedes, estimados colegas, me van a dar la razón, en nuestro medio es que el confinamiento lo colocan al final y no al principio. Entonces, debemos entender que el confinamiento es el primer paso y es el elemento clave para lograr el interlock en el momento de la colocación del pavimento como tal. Entonces, hablamos de una filosofía de confinamiento, entendiendo que nuestros adoquines funcionan
por trabazón, por intertrabado, por interlock, como ustedes deseen mencionarlo. Y si no tenemos un elemento, un murete, un muro, un cordón, un bordillo, como ustedes, lo que ustedes hayan elegido para el elemento de confinamiento, el pavimento inevitablemente se va a abrir, por lo tanto se va a terminar escapando y eventualmente la estructura va a colapsar. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, tenemos el confinamiento externo, que hablamos de bordillos, de cordones, de cunetas, etcétera, y el confinamiento interno, que también se constituye en un confinamiento transversal, donde colocamos costillas que también se llaman vigas, ¿no? Estos elementos son estructurales e indiscutiblemente deben construirse antes de la base granular final. Entonces, teniendo la fase 1 ya plenamente establecida, podemos pasar a la fase 2, que es propiamente la ejecución de la base. En este sentido, hemos mencionado en nuestras sesiones anteriores que la calidad de la base granular es un aspecto crítico del conjunto del paquete estructural del pavimento articulado. Esto porque el adoquín va a copiar la forma de la base granular. Por lo tanto, si tenemos una base mal preparada, vamos a obtener un pavimento con defectos que sean proporcionalmente evidentes en función a la calidad de nuestra base granular. Así que antes de que nosotros instalemos el adoquín, debemos verificar ciertos parámetros. El primer parámetro es el parámetro de compactación, teniendo una densidad mínima del 100% del proctor modificado. En cuanto a los niveles, y este es un aspecto muy importante, la superficie de la base debe tener pendientes de bombeo de 2.5. Y este es un aspecto importante porque aquí existe una diferencia fundamental con la pendiente de bombeo de un pavimento flexible. Y tal vez alguien me puede ayudar. ¿Cuál es la pendiente de un pavimento flexible? La pendiente de bombeo, quiero decir. ¿Alguien nos quiere ayudar? Nadie. Entonces vamos a escoger a alguien. María Eugenia Herboso. ¿Se encuentra? No se encuentra. Ok. ¿Quiere hacer un comentario sobre esto? Porque si yo hablo y hablo y hablo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Inge, buenas noches. Nuestra... Sí, buenas noches, César. Inge, bueno, la pendiente varía entre 2 y 2,5, ¿no? Sí, correcto, pero característicamente la pendiente de bombeo en pavimentos flexibles suele ser de 2%. La pendiente mínima de bombeo, quiero decir. En ese sentido, en este caso, la pendiente en pavimentos articulados no puede ser menor de 2.5%. Entonces, por eso les decía que hay una diferencia bastante sustancial, porque la pendiente en el pavimento articulado por normativa debe ser superior. Y hay un aspecto importante en este sentido, porque no se corrigen los niveles con arena. Entonces deben tomar en cuenta el aspecto de la pendiente de bombeo. Y también tenemos que tener cuidado con la tolerancia de la rasante.
¿A qué nos referimos con esto? A no tener depresiones mayores a los 10 milímetros al colocar una regla de 3 metros. Entonces, ese es otro aspecto que hace a la ejecución y también al control de calidad del pavimento articulado que está establecido en el manual del ABC. Entonces tenemos una tercera fase que está hablando de la cama de asiento. Y la cama de asiento es el elemento de transmisión donde ocurre la distribución de carga. Entonces, la elección del material y el método de colocación resultan fundamentales para lograr la estabilidad del pavimento. En este sentido, en cuanto al material, se requiere arena, no polvo de piedra o no material no seleccionado. Necesitamos arena gruesa y limpia, arena lavada. Necesitamos material que pase el tamiz de 3/8 al 100%, que pase el tamiz número 200 en una cantidad menor o menos del 3%, lo que resulta fundamental para el drenaje. Y necesitamos granos angulares con arena triturada o de un río joven. En cuanto al espesor y la colocación, puede variar en un rango de 40, inclusive de 30 a 50 milímetros, con un espesor de compactado de 30 a 35 milímetros, utilizando el método de regleado, es decir, rieles de 1 o 1.5 pulgadas como guías y enrasando la arena sin compactar. Ese es un aspecto fundamental. No se compacta la arena de la cama de asiento. Este estrato del pavimento siempre va en estado suelto. Y por supuesto, una vez que ya esté la arena regleada, no debe pisarse o propiamente entrar en un proceso de compactación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros coloquemos el adoquín y el paquete estructural ingrese en la fase de operación, la cama de asiento va a permitir la transmisión de las cargas que está recibiendo la capa de rodadura y va a lograr que el material termine de acomodarse y el sistema de intertrabado funcione de manera efectiva. Esa es la razón por la que no compactamos, ¿sí? Y obviamente la siguiente fase indiscutiblemente es la instalación propiamente de los adoquines o el tejido de adoquines, como se dice. En este sentido, la correcta instalación de nuestros adoquines, incluyendo el patrón y la técnica, es muy importante para la resistencia del pavimento al tráfico y a las cargas. Entonces habíamos hablado de el primer patrón y en realidad el más efectivo, nuestra bien conocida y ampliamente famosa estilo espina de pez, donde se colocan las piezas a 45 o 90 grados respecto del eje, siendo el único patrón que traba las piezas en las 4 direcciones y resulta ser un sistema eficiente para vías vehiculares. Otro método, otro patrón de colocación viene a ser las hiladas o las hileras trabadas, que son usualmente usadas para veredas peatonales o ciclovías
donde en el aspecto netamente teórico no debería utilizarse en calles. Pero aquí tenemos un matiz en cuanto a nuestra realidad nacional, y es que el método de colocado en hiladas, contrario a lo que se dice en la bibliografía, es una forma ampliamente eh, utilizada en nuestro medio, ¿no? Las ciudades del eje central son, tienen este patrón. Sin ir lejos, una avenida que recientemente se entregó en la ciudad de La Paz y que se ha entregado a modo de un mejoramiento es la avenida Ecuador, donde la vía tenía serios problemas de deformación del pavimento articulado porque estaba colocado en hilera, y cuando se ha repuesto el pavimento articulado, curiosamente se ha vuelto a colocar en hilera, siendo que es una vía ya considerada de alto tráfico. Entonces existe ese tipo de matices en nuestro medio donde, a pesar de que sabemos de que no es el patrón más eficiente, sí es el patrón más difundido, principalmente por dos razones. La primera razón es que el proceso de colocado es sumamente o ciertamente más sencillo que la espina de pez, y por otra parte, este patrón de colocado va a permitir que nosotros tengamos menor pérdida de material. Es decir, vamos a tener un porcentaje de adoquines que cada cierto tiempo vamos a tener que, cada cierto tramo vamos a tener que, o nos vamos a ver en la obligación de cortar para completar las uniones con los bordillos. Y en el caso del pavimento articulado en patrón de hilera, no se presenta con tanta frecuencia. Entonces, es una ganancia desde el punto de vista de la utilización o la optimización del material. Sin embargo, las características técnicas del colocado ciertamente son inferiores, ¿no? Y en ese sentido, las técnicas de colocación manual nos hablan de las juntas. Habíamos hablado de que las juntas tienen características estructurales en este elemento, perdón, en esta tecnología, en el pavimento articulado, y es importante tener una separación de milímetros, entendiendo de que muchos adoquines suelen tener separadores de fábrica. En cuanto a la alineación, es importante colocar nuestras guías, nuestras lienzas guía, cada 3 a 5 metros, y ajustar con palanca, no con martillazo. Nuevamente, estamos trabajando sobre una superficie no compactada. Y finalmente, tenemos que hablar de recortes, entendiendo que no tenemos que tener cortes no menores a 1/3 del adoquín. Se utiliza sierra circular con disco de diamante. Posteriormente a la instalación del adoquín, pasamos a la fase 5, que es la compactación inicial y el sellado. Después de la instalación propiamente, lo que vamos a observar es que el pavimento esté tenga características o se sienta flojo o suelto. Entonces la compactación y el sellado se constituyen en los pasos finales para establecer y lograr el interlock y la estabilidad que son necesarias. Entonces se hace una primera pasada o la compactación de asentamiento, donde se utiliza la placa vibratoria de alta frecuencia
y fuerza centrífuga que puede oscilar entre los 15 y 20 kilonewtons. ¿Qué hace esto? Acomoda las piezas y genera que la arena suba por las juntas. Una vez que hemos hecho la primera pasada, hacemos la segunda pasada a través del arenado y con el arenado procedemos a esparcir la arena fina y seca sobre la superficie, barriendo intensamente hasta llenar las juntas, logrando sellar las mismas y generando las condiciones para establecer el interlock. Finalmente, hacemos una segunda pasada de compactación, que en este caso se constituye en la pasada de compactación de trabazón. Volvemos a pasar la placa vibratoria con la arena encima. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la vibración va a licuar la arena y va a crear la cuña que solidifica el pavimento. O sea, va a compactar, va a licuar y va a rigidizar el conjunto o la capa de rodadura, permitiendo una instalación. En cuanto a la última fase de nuestro proceso de instalación, tenemos la fase propiamente dicha del control de calidad, que enseguida lo vamos a desarrollar con más detalle, y hace referencia a los criterios para la recepción de nuestra obra, asegurando que nuestro pavimento cumple con los estándares de calidad y seguridad solicitados por norma. Entonces necesitamos planicidad, y esto logramos con la luz debajo de una regla de 3 metros que no debe ser mayor a 10 milímetros. En cuanto a los resaltos, tenemos que tener una diferencia de altura entre adoquines contiguos no mayor a los 2 milímetros. Por otra parte, en cuanto a piezas rotas, no se deben aceptar piezas con fisuras o desportillamientos que tengan profundidades superiores a los 10 milímetros. Y finalmente, en el aspecto de juntas, las juntas deben estar llenas de arena hasta 2 a 3 milímetros del borde superior. Entonces, esos son los 4 elementos que requerimos como un control de calidad para poder recepcionar una obra de pavimento articulado. Y obviamente, para evitar errores comunes, podemos hablar de algunas recomendaciones adicionales en cuanto a la calidad y la estética del pavimento articulado. Como decíamos, el cemento en la arena es un mito. ¿Cierto o falso? Lo habíamos hablado en la anterior clase. Es incorrecto. El cemento en realidad lo que genera es un escenario donde se crea una losa rígida con condiciones no condiciones favorables de resistencia, y ocasiona que el pavimento articulado no sea flexible. Y ese es uno de las características principales de esta tecnología. Se debe garantizar que el pavimento articulado sea flexible. Por lo tanto, se usa suelo cemento en los bordes de confinamiento y también podemos utilizar en las bases estabilizadas, pero no se suele hacer esto en la cama de asiento. Y en cuanto a la rotación de estiba, se refiere a sacar adoquines de 3 palets distintos simultáneamente para mezclar tonos y evitar manchas de color. Esto se refiere cuando tenemos
pavimentos pigmentados y requerimos uniformar nuestro acabado, porque ustedes saben que es mucho más difícil lograr imprimir la pintura de señalización horizontal en en el adoquín propiamente. Por lo tanto, suelen solicitarse desde la especificación de manera de que venga de fábrica el adoquín pigmentado. Por lo tanto, en la colocación ya se logra la señalización. A eso se refiere este aspecto. Y en cuanto a la puesta en servicio, es indiscutible que una de las grandes ventajas de esta tecnología es que la puesta en servicio es rápida. Entonces convierte esta opción en una eficiente para la habilitación de vías urbanas. Como habíamos mencionado, la habilitación es inmediata al tráfico, a diferencia del hormigón o el asfalto. En este caso, el pavimento articulado se puede abrir al tráfico inmediatamente después de la última compactación. Y en cuanto a su eficiencia, representa una gran ventaja el usar el pavimento articulado, quiero decir, para la gestión del tráfico en vías urbanas congestionadas, porque los trabajos de mantenimiento resultan ser puntuales y permite que se minimicen las interrupciones y que los trabajos sean muy claramente delimitados o sectorizados para la ejecución de trabajos. Así que, habiendo visto la parte de instalación, vamos a ver ahora lo que corresponde al control de calidad en pavimentos articulados. Nuevamente, hablamos de nuestro marco normativo y hacemos referencia al manual del ABC como nuestro documento base para este aspecto del pavimento articulado, que es el control de calidad. En cuanto a los requisitos y de ensayos para pavimentos articulados, apelamos a, como habíamos mencionado, a la NB 1211-001. Y finalmente podemos hablar en contextos urbanos para instalaciones hidrosanitarias bajo pavimentos, la NB 688. En cuanto a las fases críticas del control de calidad, tenemos que dividir en 3 momentos claves o 3 hitos temporales para lograr que la vida útil de nuestro pavimento logre cumplirse. Y la vida útil de los pavimentos de este tipo suele ser de 20 años. En ese sentido, tenemos una primera fase antes de la implementación, donde debemos garantizar la preparación de los materiales con una validación técnica de lo que va a ingresar a obra. En una segunda fase, durante la implementación, estamos hablando netamente del proceso constructivo, teniendo un control operativo y visual de la operación. Y finalmente, después de la implementación, teniendo los trabajos de finalización y recepción, donde verificamos la calidad final y la entrega propiamente de nuestra obra. Entonces, antes de la implementación, tenemos un enfoque dirigido a la validación técnica de todos los materiales que van a ingresar a obra, asegurando la calidad de estos materiales y la preparación del terreno. Entonces tenemos por una parte la verificación de la subrasante y la base, entendiendo que la base debe cumplir con el valor de densidad mínima, es decir, 95 a 100% del Proctor modificado, y la geometría
con las pendientes transversales y longitudinales claramente definidas antes de colocar cualquier capa superior. En cuanto a la inspección de bloques o de adoquines, es importante verificar que los bloques no presenten fisuras, lo que habíamos hablado hace un momento, que no tengan, que no se encuentren desportillados, que no tengan desbordamientos o exfoliaciones, garantizando la integridad estructural, entendiendo por supuesto que el adoquín es un elemento estructural del pavimento articulado. Por otra parte, como lo habíamos mencionado, la arena para la capa de asiento o para la cama de asiento tiene que ser limpia, tiene que ser de origen aluvial y tiene que tener una gran que la habíamos mencionado hace un momento, no siendo arena fina. Eso es un aspecto importante porque sabemos que vamos a tener problemas si utilizamos un material demasiado fino. En una segunda fase, durante la implementación, en el proceso constructivo tenemos que tener un control puro y duro en el aspecto operativo y visual, donde debemos asegurar la correcta colocación de cada elemento. Por una parte tenemos la capa de arena con un espesor uniforme de 3 a 5 centímetros en estado suelto, lo habíamos mencionado. Esa es nuestra capa de transmisión de cargas. No se compacta antes de colocar bloques nuevamente. Es importante que tengamos muy clara la función de este estrato del paquete estructural. En cuanto al patrón de colocación, sabemos que es importante respetar el diseño, recalcando que el patrón de espina de pez es el más eficiente y el patrón de hilada o hilera es el más sencillo, o también utilizando la misma palabra eficiente, pero también en sentido del aprovechamiento del material y del tiempo de ejecución. En cuanto a las juntas, reiteramos que debemos mantenerlas entre 2 y 3 milímetros. ¿Por qué? Porque si las juntas están muy cerradas, van a ocasionar que el proceso de articulación de los bloques ocasione astillamiento o desportillamiento de los bloques, y juntas muy abiertas ocasionan la pérdida de transferencia de carga, es decir, juntas que sean mayores a los 3 milímetros van a ocasionar inevitablemente que no se logre el interlock. Y finalmente la compactación inicial, que se logra con placa vibratoria para no dañar, con placa vibratoria que está protegida con tapete de neopreno para no dañar las piezas. En una tercera fase, que es la fase posterior a la implementación, como una fase final, nos centramos en la verificación y la recepción de nuestra obra, asegurando que el pavimento cumpla con los estándares de calidad. Nuevamente, hablando de juntas, verificando que la arena de sellado, que es más fina que la de apoyo, haya penetrado completamente. No podemos ni entregar ni recepcionar una obra o aceptar una recepción en una obra que tiene juntas vacías. En cuanto a la nivelación final, debemos verificar, si vale el término, la lisura del pavimento, no teniendo resaltos entre bloques mayores a 3 milímetros. Es decir, que no tengamos ese efecto de gradas entre bloques que supere esta altura, los 3 milímetros. Y finalmente, en cuanto a la limpieza,
tenemos que retirar el excedente de arena y materiales de construcción para permitir la fricción entre el neumático y el pavimento de manera adecuada. Nuevamente, aquí tenemos otro aspecto a considerar, en sentido de que si bien estamos hablando de una fase final de limpieza, no estamos hablando de una fase final de limpieza donde esté involucrado un proceso de limpieza profundo con agua a presión. Lo habíamos conversado en nuestra anterior sesión. Ese es un error capital que va a lavar las juntas y va a hacer que el pavimento, si vale el término, nazca muerto. Va a durar muy poco tiempo y al cabo de muy poco tiempo vamos a tener problemas de asentamientos diferenciales, de hundimientos de vía, de ahuellamiento, porque primero hemos lavado el material de la junta, segundo hemos filtrado el agua a través de la cama de asiento y tercero estamos generando lo que comúnmente decimos como colchones en la base. Entonces, inevitablemente lo que se va a deformar es la base y la capa de rodadura va a adoptar la forma de la base. Entonces, si no tenemos ese cuidado, nos vamos a ver obligados a tener un trabajo de mantenimiento a un nivel mucho más profundo, con un tiempo de ejecución más prolongado y probablemente con secciones de trabajo mucho más importantes. ¿Qué ensayos de laboratorio deberíamos realizar para un control eficiente? En cuanto a este aspecto, nuestra normativa y también estándares internacionales exigen ensayos obligatorios para sustentar técnicamente la calidad de nuestros materiales. En ese sentido, ensayo de resistencia a la compresión, donde se debe medir la capacidad de soporte de nuestras piezas y debe oscilar en función al uso que se le vaya a dar, mucho ojo con eso, entre 21 megapascales, que es el estándar para vías peatonales y ciclovías, 35 megapascales para vías con tráfico medio en vías secundarias y 45 a 50 megapascales para vías de alto tráfico o con vehículos de alto tonelaje, por ejemplo, en zonas industriales. El segundo ensayo es el ensayo de absorción de agua, donde debemos evaluar la porosidad y la durabilidad frente a ciclos de lluvia. Y en este caso, el rango oscila en un 5 a 7%, siendo el valor ideal para este aspecto de 6%. En cuanto a la resistencia a la abrasión, es importante medir el desgaste por el paso de vehículos y debemos tener una huella de desgaste menor o igual a los 23 milímetros. Finalmente, en cuanto a la tolerancia dimensional, debemos asegurar que todas las piezas encajen perfectamente. Por lo tanto, los parámetros son más o menos 2 milímetros en el largo y en el ancho, y más o menos 3 milímetros en el espesor. Entonces, estos ensayos son fundamentales para garantizar la durabilidad del pavimento. En cuanto a los ensayos para las capas de soporte o para los estratos inferiores, tenemos por una parte el ensayo de granulometría, donde según las bandas del ABC los requerimos para asegurar la distribución del tamaño de las partículas. También tenemos los límites de Atterberg para asegurar que el material no sea excesivamente plástico
y mantenga su estabilidad. En cuanto al CBR, es fundamental para validar el diseño estructural y en bases se suele exigir un CBR mayor al 80%. Finalmente, la densidad en sitio se realiza en la base antes de colocar la arena de apoyo y se usa el método del cono de arena. Un error común en nuestro medio es usar arena de construcción común para el sellado de juntas. Nuevamente lo que habíamos mencionado. El sellado tiene que hacerse con arena fina, seca y cernida. Y también estamos hablando de un material que tenga características de partículas angulosas y no partículas redondeadas, porque la forma de las partículas va a permitir la generación del interlock o generar un efecto de rodamiento en el que las piezas van a estar constantemente moviéndose. En cuanto a las recomendaciones técnicas más importantes, para un control que sea realmente efectivo, debemos prestar especial atención a 3 puntos críticos. En el primer punto, nuestro primer hito sería referida a la base. Como habíamos hablado, nuestra base granular tiene que tener la pendiente adecuada. En este caso es el 2.5. Debo disculparme, he colocado 2, es 2.5%. El agua va a terminar filtrando y va a provocar hundimientos. Entonces no se debe permitir el colocado si la base tiene bolsones o colchones de agua. En cuanto al cuidado con la arena de apoyo, nuevamente, muchos contratistas solo utilizan arena común con mucha cantidad de limo. Estamos hablando de la cama de asiento. Y en ese sentido, si la arena contiene o tiene un porcentaje o tiene arcilla, con el tiempo y con la humedad, la arcilla se va a terminar convirtiendo en una pasta y esa pasta va a empezar a eflorecer por las juntas. Por lo tanto, los bloques se van a quedar sin el soporte o sin la capa que genere la transferencia de cargas y vamos a tener un problema bastante serio en nuestra plataforma. Y finalmente, en cuanto a aspectos de protección de nuestros equipos, es común ver el uso de placas vibratorias directamente sobre los bloques, que pueden ser de hormigón. Esto inevitablemente genera microfisuras. Por lo tanto, es importante utilizar un tapete de goma o de neopreno como una actividad obligatoria para evitar dañar los adoquines antes de que ingresen en la fase de operación. Nuevamente, esto está relacionado con el porcentaje de absorción de las piezas, que si tenemos una pieza fisurada o microfisurada va a ser mucho más proclive a que se vea afectada por efectos del ciclo de hielo y deshielo que vemos con tanta frecuencia en la zona altiplánica de nuestro país. Entonces, vamos a hablar de una sustentación técnica adicional, entendiendo que necesitamos garantizar la transferencia de carga por fricción para lograr la estabilidad del pavimento articulado. Por lo tanto, reiteramos la recomendación más importante y es entender de que el bloque
de adoquín no trabaja solo. En un pavimento articulado, el bloque de adoquín puede tener una resistencia a la compresión muy importante, pero este elemento trabaja gracias a la arena que está confinada en las juntas y actúa como una cuña que transmite el esfuerzo hacia las demás piezas. Por lo tanto, la correcta ejecución de cada fase y el uso de materiales adecuados resultan fundamentales para garantizar la durabilidad y el rendimiento del pavimento a largo plazo. Así que un control riguroso se convierte en la clave para garantizar nuestra inversión y por supuesto garantizar condiciones de seguridad vial y condiciones de confort para todos los usuarios de vía. Así que si alguien tiene una duda, consulta, eh, podemos comentar en este momento para ir cerrando algunos criterios sobre lo que hemos conversado hoy. Que en realidad les había comentado también en la anterior clase, iba a ser hoy una clase mucho más ligera y llevadera. Así que si alguien tiene una consulta, por favor los escucho. ¿Nadie? Empezamos a sacar al azar. A ver, empecemos con Freddy. ¿Está Freddy en clases? Sí, Freddy Pinto. ingeniero. Ah, excelente. Gracias, Freddy. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, sí. A ver, entiendo que no tienes ninguna consulta, comentario, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, yo hago alguna consulta. Entonces, a ver, ¿cuál consideras que sería la implicación técnica de colocar el confinamiento después de instalar los adoquines y por qué se considera un problema? ¿Me puedes repetir en qué? No escuché. Con todo gusto. ¿Cuál sería la implicación técnica de colocar los elementos de confinamiento del pavimento articulado después de colocar los adoquines? Confinamiento, dije más o menos. ¿Te refieres? Confinamiento nos referimos a bordillos, cunetas, eh, a ese tipo de elementos que resultan ser propiamente el confinamiento del pavimento. Ya. Bueno, prácticamente estos elementos sirven para que el conjunto estructural de la loseta no se llegue a desplazar
en las direcciones. Sí, correcto. Es decir, los elementos lo- em, longitudinales, en este caso bordillos, cunetas, cordones, funcionan como un encofrado. Por lo tanto, si nosotros colocamos primero la capa base, la cama de asiento, el adoquín y seguimos todos los pasos de manera adecuada, pero no colocamos primero los bordillos, jamás vamos a lograr el efecto que estamos buscando. Así que es muy importante que tengamos claro cuál es el proceso constructivo en el pavimento articulado. Muchas gracias por apoyar con tu Inge, respuesta. una consultita sobre el punto. Sí, claro que sí. Mm, he visto en algunos casos que se ponen en pendientes más que todo las franjas de concreto, justamente para que las losetas lleguen a deslizarse. Esas, esos elementos de concreto y que cada cuánto más o menos se llegaría a colocar. Ah, las costillas. Exacto, exacto. Las cost la distancia entre costillas es variable y puede depender de varios aspectos, pero sobre todo puede depender de la pendiente. Vamos a trabajar o vamos a analizar particularmente el aspecto de este elemento en nuestra clase de diseño. Porque en la clase de diseño vamos a ver el dimensionamiento de todos los estratos, las consideraciones técnicas del confinamiento longitudinal, es decir, de cunetas, bordillos, cordones, y también las consideraciones técnicas de las costillas o de las vigas, que también se le dice. Entonces, tu pregunta va a quedar todavía en el tintero para que la podamos responder, pero de una manera un poco más práctica. Vamos la clase de diseño, vamos a ver el aspecto no solo de las costillas, sino de todos los elementos que componen el paquete estructural de un pavimento articulado. ¿Sí? Entonces, pero de manera preliminar podemos hablar de distancias que varían en función de la pendiente. Cuanto mayor sea la pendiente, menor va a ser la distancia entre costillas. Y esa es un razonamiento lógico en sentido de que nosotros vamos a evitar que por efecto de la pendiente y el peso que ejerce un vehículo en pendiente tengamos una deformación con el movimiento de las piezas hacia la parte inferior. Pero lo vamos a ver con mucho más detalle en la clase en la clase de diseño, ¿sí? Entonces voy a dejar esa pregunta en el aire todavía para que podamos verlo con un ejemplo práctico, ¿sí? Está bien, Inge, gracias. Con muchísimo gusto, Freddy. Tenemos otra pregunta. Control de calidad. Ya. ¿Cuál sería ¿Cuál consideran ustedes que sería un eh, criterio de rechazo para rechazar un lote de adoquines? ¿Cuál creen que sea?
Nadie. Inge, Inge. César. Creo que serían dos principales, ¿no? Uno sería la resistencia a compresión, que debería Sí. estar arriba de 35 megapascales. Y otra principal, yo le vería las dimensiones, ¿no? Que estén dentro de las tolerancias, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero si nosotros vamos a la planta y hacemos el proceso de control de calidad, elegimos piezas al azar. Elegimos, no sé, 3 piezas al azar de un lote de una cantidad determinada. La pregunta que nos hace Rudy lo hace en sentido de cuánta, si no cumple, aceptamos o no aceptamos. En este caso, el criterio debería ser el mismo que tendríamos que tener, por ejemplo, cuando rompemos probetas. Y yo les devuelvo la pregunta. Cuando rompemos probetas, ¿cuántas probetas se suelen romper? Mínimo tres, ingeniero. Correcto. ¿Con cuántas probetas se acepta una muestra? ¿Nadie? María Eugenia, que nos está escribiendo. Para aceptar eh, las 3, correcto. Entonces, ustedes mismos están respondiendo. Si tenemos un lote y del lote sacamos un muestreo, vamos a suponer que vamos a hacer un lote de 100 y tenemos una muestra de, yo qué sé, 3. Si ninguno de los 3 cumple, de hecho tenemos que rechazar el lote. Entonces, en el pavimento, o perdón, en el adoquín es lo mismo, porque al final es un elemento estructural que va a resistir cargas. Entonces no podemos aceptar un lote donde la muestra aleatoria nos ha dado como resultado valores inferiores al mínimo requerido. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta ese aspecto. No solamente en el tema de la resistencia a compresión, mucho ojo. También tenemos que considerar el aspecto de, como lo comentaba nuestro colega, de las dimensiones. Tenemos rangos muy cortos en nuestras dimensiones que si hacemos un control muy riguroso debería cumplirse. Ahora ahí también hay muchos aspectos a considerar en sentido de que en ocasiones en algunos municipios tenemos que colocar piezas que se han fabricado de manera manual. Entonces ahí es muy difícil que nosotros podamos garantizar rangos tan pequeños con procedimientos tan rústicos o procedimientos que tienen características artesanales, ¿me entienden? Para completar este aspecto, a ver, esperen un ratito, vamos a ver un pequeño video. ¿Dónde está el video?
Aquí está. Espérenme un segundito, les voy a compartir pantalla enseguida, porque es un aspecto bastante interesante este. Ya. Acá ustedes pueden ver un sistema de fabricación de adoquines que tiene características semi-industriales y semi-automatizado. Entonces, vamos a hacer una pequeña hermenéutica. Les voy a mostrar primero este video y ustedes me dirán cuáles son sus apreciaciones sobre lo que están observando. Y después vamos a contrastar con otro video y vamos a sacar algunas conclusiones. Y en ese sentido vamos a ver si realmente en el aspecto particular de las dimensiones se podría cumplir que siempre vamos a tener una tolerancia de más menos 2 y más menos 3 en las dimensiones, ¿sí? Les pongo el video y enseguida comentamos. Bien, hemos visto un primer video con ciertas características técnicas que nos hacen presumir
que vamos a tener ciertos resultados en cuanto al material de construcción, en este caso el adoquín. Entonces, por favor, necesito que vayamos participando y puedan decirme qué es lo que han observado, qué características han visto en este primer video. A ver, primero voluntarios y después vamos escogiendo voluntarios a la fuerza. Los escucho, estimados colegas. Bien, vamos con Darinka Obando. ¿Se encuentra Darinka? No se encuentra Darinka. Creo que vamos a tener que volver al régimen de pregrado y vamos a tener que puntuar la participación, que me parece un despropósito a nivel de posgrado, pero bueno, ni modo. Em, María Eugenia dice, observación, pérdida de homogeneidad en la mezcla. Puede ser, es una opinión, me parece bien. A ver, para hacerlo de manera ordenada, ¿cuáles consideran que son los aciertos técnicos que ha tenido este proceso que hemos observado? Vamos con mm, Sergio, Sergio Calimán. ¿Y qué? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mil ¿Cómo disculpas, estás, no he Sergio? podido Muy ver buenas bien noches. el video, justo mi conexión se ha cortado y la verdad que no he podido ver bien el video es lo que estaban haciendo las losetas, ¿no? Sí. De lo que has Sí, podido ver, ¿tienes alguna apreciación como un acierto técnico? no, no, la verdad que sí me ha cortado todo el video, no he podido ver casi nada, solo el comienzo cuando estaban empezando a poner bueno, la mezcla. Bueno, entendemos. Sí, mil disculpas. Tenemos al colega que está con el nombre de Némesis. ¿Está? Tampoco. Tampoco está. Mm, Rolando. Tampoco está. Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a subir los videos al plataforma y lo convertiremos en una especie de práctica adicional, pues. Y ustedes me van a decir de los dos videos cuáles son los aciertos técnicos y cuáles son las deficiencias técnicas, entendiendo deficiencias como oportunidad de mejora. Así que vamos a aumentar una práctica y vamos a dividir la nota para que ahora sean tres prácticas, ya que tenemos tanta participación en esta jornada. Así que, Disculpe, disculpe, Inge, sí,
Según lo que se ha visto de los aciertos técnicos del manejo de los videos que nos ha proporcionado, tal vez se ha utilizado lo que es una vibración, ingeniero, y aparte de una compresión, ¿no? Para que tal vez salga todo el aire, y aparte que se ha utilizado unos moldes metálicos, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Es un acierto desde el punto de vista de garantizar la uniformidad de las piezas en cuanto a las dimensiones. Así que esa es una apreciación correcta que seguramente vamos a poderla plasmar en la tercera práctica. Así que no se olviden, ahora tienen 3 prácticas. Así que, no siendo más, les agradezco a todos por su presencia, que hayan tenido una excelente jornada. Los que vayan a festejar, que festejen bien pero con medida porque mañana es día hábil. Y estén atentos porque ahora tenemos 3 prácticas, ¿sí? Así que tengan un Está bien, excelente Inge, muchas descanso, gracias. Una colegas. consulta, Y hay sí, dime. 2 foros más, ¿no? Sí, ahora tienen 2 foros, 3 prácticas, la evaluación del módulo y la práctica de curso. Entonces ahora hemos aumentado una práctica y vamos a hacer la práctica con relación a los videos, que también entiendo que algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de observar por la calidad de la señal. Entonces ahora que va a estar en la plataforma van a poder ver con más cuidado y seguramente van a tener una opinión mucho más enriquecida de lo que se observa en cada uno de los videos, y seguramente su práctica les va a otorgar mejores resultados, ¿no? Entonces ya la nota se ha partido en 3 prácticas. Tomen en cuenta eso. Así que, nada, colegas. Eh, César dice, las prácticas todavía no las he podido subir. Quería subirles los 2 foros y no he logrado subirlos. Así que ahora les voy a subir los 2 foros y hasta el día sábado van a estar las 3 prácticas para que vayan avanzando, ¿sí? Así que, nada. Excelente descanso a todos, queridos colegas, y nos vemos en nuestra próxima sesión, que entiendo va a ser este sábado que viene, ¿sí? Así que buen descanso, buena jornada mañana y buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, Mm, Inge. bien. Hasta el sábado, buenas noches.